bueno, a partir de este momento, si están de acuerdo, voy a empezar entonces. Bueno, ya empezó a grabar alguien. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, darles un saludo muy especial, darles una bienvenida muy fraterna a este ciclo de actualización profesional. Este es un espacio muy interesante que efectivamente ha surgido desde el programa de trabajo social con el liderazgo de varias de las profes del programa, pues precisamente para que tengamos una excusa para podernos sentar a hablar de temas que son muy importantes para nosotros en nuestra profesión. Y pues efectivamente todo este ciclo de actualización profesional ha tenido pues hasta ahora este es el tercer encuentro, los dos encuentros anteriores que espero que ustedes hayan podido asistir y en caso de que no, pues ahí están las grabaciones. La profe Macri, pues siempre muy atenta, nos ha mandado las invitaciones para asistir, pero también nos ha mandado las grabaciones para que podamos estar al día. Tuvimos un primer encuentro donde estuvimos hablando en la primera cátedra sobre el rol del trabajador social en los servicios de protección a la familia. Eh, Se habló también sobre algunos servicios de ICBF, cómo ellos aportan al acompañamiento, restablecimiento de derechos y protección de la familia. Y también tuvimos un segundo encuentro, una segunda cátedra. Regálenme un segundito, por favor, qué pena. Y también tuvimos otro segundo encuentro que fue el de intervención sociojurídica con familia, donde también pues estuvimos hablando sobre la evolución que ha tenido la familia como sujeto de derechos a la luz de la legislación colombiana especialmente. También habla sobre nuestro rol en las comisarías de familia, pues obviamente unos temas que han sido supremamente importantes para el trabajo que hemos venido desarrollando. Y bueno, pues obviamente eso encaja supremamente bien con el trabajo que estamos proponiendo para el día de hoy y es precisamente hablar sobre la familia como contexto de protección y socialización. Y para eso tenemos entonces unas invitadas muy especial a este panel. Tenemos a Luz Adriana López Agudelo, ella es trabajadora social, especialista en psicología organizacional, magíster en intervención social, maestrante en terapia familiar sistémica relacional. Y tenemos a María Cristina Duque Restrepo, más conocida como Macri, trabajadora social, especialista en consultoría familiar y de redes sociales y magíster en educación, ambas profes de nuestra facultad y pues quienes hoy nos van a acompañar. Entonces, pues primero darles un saludo muy especial y pues darles la bienvenida para que puedan ustedes saludar a los chicos. Gracias, Lady. Adri, vos que sos aquí la más bienvenida, arranca, preséntate, contanos. Todas somos bienvenidas. No, sí, pero en este momento, en este semestre, no estás con nosotros acompañándonos como profe, entonces, hijo de madre, démosle la palabra a la compañera que está como nueva. Bueno, muy bien, Macri, muchas gracias. Muchas gracias a Lady también por la presentación y pues a UCN, obviamente, por la invitación, que seguirán siendo mi casa por siempre. Nada, pues súper contenta de estar en este espacio. Espero que sea muy conversadito, que las personas que estén conectadas pues aprovechen también y nos hagan como todas las preguntas o reflexiones que tengan en términos del tema que vamos a estar tratando hoy. Particularmente todo lo que tiene que ver con familia es un tema que a mí me apasiona, pues creo que por alguna razón me invitaron a este espacio y sé que a la profe Macri también, entonces nada, súper contenta de estar en este espacio. Maravilloso, gracias, Adri. Lady, gracias por acompañarnos y presentarnos y estar acá en este espacio con nosotras. Efectivamente, bueno, yo creo que ya todos aquí me conocen, mi nombre es María Cristina Duque, ya pues digamos que en términos de recorrido académico la profe Lady lo dijo y quiero resaltar lo último que acaba de decir la profe, la compañera Adriana, y es que definitivamente el tema de la familia es un tema que a mí también me apasiona muchísimo.
Y hay que ser muy realistas, y es que en la actualidad gran parte del escenario laboral que tenemos los trabajadores sociales está en la lógica de atender y acompañar a las familias en diferentes procesos, desde diferentes instituciones. Entonces, realmente es un tema que a todos nos debería interesar o involucrar de alguna forma, ¿cierto? O sea, a la final todos los seres humanos venimos de una familia, hacemos parte de una familia, y siempre, digamos que nuestras intervenciones o acompañamientos están como también por esos, como por esas, debería estar como por ese permeado también por ese interés por cuidar y proteger a la familia. Bueno, no, básicamente eso. Lady, ¿por dónde arrancamos? Sí, Macri, muchas gracias. Ya bien lo decías, pues precisamente ese tema de familia es un tema muy especial para trabajar. Yo creo que tendríamos que quedarnos acá horas y horas para poder hablar de ese tema, porque es un tema muy amplio que tiene demasiadas matices y efectivamente, pues es algo que nos toca a todos. Yo siempre he dicho algo, pues antes de darle la palabra, y es que el tema de familia no solamente tiene que pasar por lo profesional. Finalmente todos venimos de una familia y el hecho de que nosotros también entendamos en nuestra propia vida y en nuestra propia lógica ese tema de familia, pues es lo que nos va a permitir finalmente pues poder comprender a nivel social. Y bueno, podemos empezar de pronto conversando con una preguntita que es, ¿cuál es el papel de la familia precisamente en ese contexto de protección y socialización? ¿Quién arranca? ¿A qué quiere? Usted debería ir Eh, diciendo. no sé, como quieran. Hágale, Entonces Adri. pregunte Reina, la que se sienta más segura empieza. Pregunta de reina, sí, mejor dicho. Como todo lo que tenga que ver con familia. Miren, hay un asunto que yo siempre incluso digo en mis clases y con todas las personas en medio de las conversaciones de nuestra cotidianidad, y es que la familia es un universo multicolor, hay que empezar por ahí. Para mí la familia es un universo multicolor, es es el referente de sociedad finalmente, y en esa medida pues no hay un manual que nos indique propiamente como cosas muy puntuales, ¿cierto? Pero que creo que en medio de la formación y de la actualización que hemos ido realizando, pues uno va sacando como algunas conclusiones. Eh, digamos que el papel para mí que tiene la familia en términos precisamente de la cátedra que nos convoca hoy está enfocado desde varios asuntos. Lo primero es que la familia finalmente, pues aparte de que es ese ente primario de socialización de los seres humanos, finalmente también es un sistema garante de derechos, ¿cierto? Entonces el papel que cumple es absolutamente primordial, sobre todo porque es ese lugar donde de alguna manera se va construyendo la identidad entre los seres humanos y es ese sistema dentro de la sociedad que se encarga de, o es como la responsable inicialmente de ese proceso educativo en niños, niñas y adolescentes. Es decir, obviamente se trata de un asunto de corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia, pero, pero finalmente el papel que cumple la familia es que es ese primer sistema de socialización, ese lugarcito donde nosotros adquirimos como esas primeras bases, ¿cierto? A nivel educativo. Por lo tanto, sus funciones, su valor, su misión dentro de la sociedad es absolutamente fundamental, ¿cierto? Por ahí leía una frasecita que dice que las familias destruidas generan sociedades frustradas y sociedades intolerantes, ¿cierto? Eso me llamó mucho la atención porque creo que finalmente como la base sólida de la sociedad, cuando hay afectaciones y cuando hay conflictos en este sistema tan importante, pues finalmente eso tiene un eco a nivel comunitario y a nivel sociedad. Así que creo que el papel que tiene la familia es supremamente fundamental cuando nosotros hablamos de contextos protectores. Se supone que la familia debería ser ese primer ente protector de los seres humanos. Lamentablemente no siempre es así, ¿cierto? En muchas ocasiones también dentro de las familias encontramos muchísimos factores de riesgo y de vulnerabilidad. Pero no por ello deja de ser como esa institución garante de derechos. No sé, Sí. Macri, ¿estás de acuerdo? ¿No? No, claro, claro, estamos de acuerdo. Vea, hay algo que justamente mientras hablabas como que se me venía a la cabeza, y es que
tú decías, sí, la familia es el primer ente y debe garantizar como la protección de, en este caso, de los más indefensos, pues, o de los que van naciendo, vamos creciendo ahí, ¿cierto? Pero ya cuando somos adultos, entre todos nos cuidamos y nos protegemos. Pero yo creo que hay que hacer una salvedad y ya tú me dirás si estás de acuerdo conmigo. No estamos hablando de familias ideales ni de familias perfectas. Estamos hablando más bien de familias conscientes. Es decir, yo no creo que debemos hacernos referencia a que la familia ideal sea papá, mamá e hijos, porque bien sabemos que hay un montón de tipologías de familia monoparentales, extensas, homoparentales, que dentro de su dinámica son muy saludables, o sea, es decir, son sanas, se expresan afectividad de una forma chévere, o sea, de una forma recíproca, la comunicación es asertiva entre los que viven en la misma, pues, o los integrantes de esa familia, así papá y mamá estén separados, ¿cierto? De pronto la relación ha sido consciente en su rol como padres cuando ya no conviven o no cohabitan. Y eso es sano, pues si bien pueden haber repercusiones para los niños, pero si es bien acompañado ese proceso, es sano para ellos, o sea, no. Entonces, en ese sentido, pues no quisiera como que se estigmatice, como que entonces, ay, la familia ideal es la buena, no necesariamente, pues ideal en términos tradicionales, sino que en general estamos hablando de que la familia, ese ambiente protector es donde se expresa afectividad, de una forma recíproca, donde se fortalece la comunicación asertiva, donde las personas están interesadas el uno por el otro, donde yo velo por satisfacer mis necesidades, pero también estoy pendiente de los que hacen parte de mi familia, cómo le puedo apoyar. Y eso es un asunto recíproco entre todos, ¿cierto? Ese sería como el tema de la protección ahí, la socialización. Y ya, que era el otro que se me ocurría mientras tú hablabas. No, se me escapó. Ya, sí ve. Así es, eso suele pasar cuando uno está en Voy a vivo. voy a anotar. Anote, anote, anote. Muy bacano lo que están mencionando las compañeras. Además, que quiero añadir a eso, pues que efectivamente nosotros nacemos no en una familia ideal, en una familia perfecta. Hay quienes dicen, cierto, que nosotros incluso decidimos la familia en la que queremos estar antes de nacer, pero pues obviamente eso son posturas. Pero más allá de eso sí hay algo muy claro, ¿cierto? Es que nosotros, cualquiera de los que estamos acá, Edalí, Alejo, Ana Isabel, todos hemos nacido de una familia y que seguramente no son familias perfectas, o sea, ninguna. O sea, búsquele usted pues a la familia, entonces uno dice, ay, es trabajadora social, todo lo que ha aprendido, no, mire todo el conocimiento que tiene. ¿Cómo es posible que tenga esos problemas con la mamá? ¿Cómo es posible que el hijo no le haga caso? Y es que efectivamente todos tenemos que entender también que en esa relación de afectividad que buscamos encontrar y que buscamos que se convierta pues como en los vínculos protectores, pues todos también tenemos unas situaciones que resolver, ¿cierto? Y empiezan a aparecer seguramente muchos patrones dentro de las familias que seguramente nos van explicando cómo vamos empezando a entender esa protección, incluso porque miren, una de las cosas que uno encuentra en familia es que no siempre la protección la están dando los padres a los hijos, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos una concepción de pirámide en la familia y es donde pues finalmente quien tiene la base y quien tiene el recurso son los padres, pero vieran que no, muchas veces es distinto. Yo conozco mucha gente donde los hijos son los que cuidan los padres, donde los abuelos son los que cuidan los nietos y donde efectivamente, pues digamos que esa cadena termina siendo a la inversa. Entonces, todo el sistema de protección también se modifica mucho. Yo he visto hermanos mayores que son los que se encargan de sus hermanitos menores y son los que generan esa protección. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, ¿y qué tan preparados, qué tan fuertes están esas formas de nosotros relacionarnos? Y creo que también es importante analizarlo desde allí, porque uno dice la protección como si fuera algo que per se los padres tuvieran que dar a sus hijos, pero pues la verdad es que no siempre es así. Macri, tú ibas a decir algo. Sí, que ya me acordé. Y es que, y lo decía ahorita Adri, y es que, bueno, listo, a la familia se le entrega como la responsabilidad de protegerse entre ellos mismos, de generar un entorno sano, de que vayan creciendo y vayan avanzando de la mejor manera, ¿cierto? Pero
definitivamente hay familias que, o sea, viven en una situación de exclusión, o sea, de que no tenemos recursos, y no solo estoy hablando de recursos económicos, sino también recursos emocionales, recursos de tiempo para poder entre nosotros mismos atendernos, ¿cierto? Entonces, y que viven en una exclusión social, o sea, donde la gente no son señalados, donde no tienen de pronto acceso a una educación de calidad o servicios servicios públicos de agua potable, energía de buena calidad o constantes. Y entonces se le exige a culpa de los papás que no lo criaron bien. Veas que ese abuelito, esos señores los dejan ahí abandonados, pero es que también con qué recursos, o sea, con qué recursos emocionales, económicos disponen. Y lo decía Adri en el sentido de que es una corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia. Entonces, bueno, aquí tampoco quiero decir que entonces, pues que porque no tengan los recursos, entonces no tengan la responsabilidad, ¿cierto? No es eso. Mejor dicho, aquí lo que quiero poner sobre la mesa es que el reto para nosotros como trabajadores sociales, para mediar en esos contextos y en esas familias que a la final son las que atendemos principalmente, es grande. O sea, es grande. Es poner a conversar instituciones, es poner a movilizar resiliencia en la familia, es un montón de cosas. Ya no quiero hablar más para no monopolizar. No, no, eso está muy bien. Creo que ahí vamos teniendo claridades. Saludamos a los que también se están recién conectando. Aquí estamos haciendo como un pequeño conversatorio alrededor de ese tema de familia con las profes Luz Adriana y Macri, pues entendiendo también un poco más ese concepto de familia desde la protección que también pues llama. Y bueno, ya entendimos pues algunas ideas iniciales. Ya, por ejemplo, empezamos a entender que la familia pues es, digamos que la primera institución que es la encargada de velar y de proteger a su núcleo familiar, también comprendiendo que no hay una familia ideal o no se espera un estado ideal de las cosas, porque familias son las que son, ¿cierto? De hecho, ya no solamente hablamos de familias solo por grados de consanguinidad, nosotros tenemos muchas formas y muchas tipologías familiares y todas, absolutamente todas tienen que ver, la ley también las reconoce. Y bueno, pero frente a eso que también hay otra pregunta y es, digamos que ya entendimos que pueden haber unas situaciones que rompen ese tejido familiar, que hacen que se desvincule un poco y no haya esa protección a la que nosotros nos referimos. Pero entonces, frente a esto, ¿cuál es el rol que ha tenido el trabajador, la trabajadora social? ¿Desde dónde, por ejemplo, se hacen procesos de intervención? Porque uno ve, por ejemplo, muchos profesionales haciendo acompañamiento familiar en las prácticas profesionales, todo el tiempo están haciendo talleres o visitas domiciliarias, pero finalmente todo eso, ¿a qué debe derivar? O sea, ¿qué asuntos del rol del trabajador social deberían ser claros para poder nosotros coayudar en esa protección o poderle pues brindar las herramientas a las familias de cómo hacerlo? Porque ya tenemos claro que muchos tampoco saben hacerlo. ¿Qué tenemos nosotros que tener en cuenta allí para poder empezar? No sé si Adri nos quiere ayudar primero. Pero por supuesto. Bueno, yo aquí como escuchándolas a las dos, se me venía también a la mente como un montón de cosas en términos de algo que Lady ahorita mencionaba, y es cuando la responsabilidad de la protección es asumida por una figura distinta a la que tradicionalmente se ha pensado que debería asumirlo, ¿cierto? Y que eso tiene que ver con esa inversión de roles que tenemos en la dinámica de las familias hoy. Y que precisamente desde ahí parte también nuestro rol. Yo creo que lo primero dentro de nuestro rol profesional es despojarnos del prejuicio, despojarnos de ese sentido de familia nuclear que hemos tenido, ¿cierto? Y reconocer todas esas nuevas formas de familia. Creo que nuestra intervención debería estar basada definitivamente en un enfoque diferencial, en un enfoque de derechos que reconozca precisamente esas particularidades que tenemos en la dinámica de las familias. Hay un asunto que para mí es fundamental cuando nosotros hacemos atención con familias, y es la capacidad de escucha que debemos tener como profesionales en trabajo social. Eso es infaltable. Es
la posibilidad de que el otro ponga en la palabra algo que le genera dolor, sufrimiento, angustia, temor. Yo siempre he dicho que las familias o los grupos de las comunidades no acuden a trabajo social porque tengan una vida supremamente feliz, ¿cierto? Acuden porque tienen una dolencia, una afectación, llámese económica, laboral, afectiva y demás. Entonces creo que para nosotros la capacidad de escucha tiene que ser un asunto primordial. Pero también creo que el asunto está en poder acompañar, orientar, apoyar o como se le quiera llamar a las familias en esos procesos de resolución de conflictos, ¿cierto? Que finalmente podamos ser el puente entre esa dolencia que tiene la familia y la familia misma, ¿cierto? Y ahí creo que hay un asunto también bien importante y es cómo promover esos procesos de convivencia y paz en las familias de alguna forma, pero desde el reconocimiento del otro. O sea, yo creo que eso para nosotros es fundamental, desde ese rol del trabajo social. El reconocimiento del otro como un sujeto que actúa, que piensa, que tiene emociones, que está pasando por una cantidad de situaciones, pero que además de todo eso es un sujeto autónomo, es un sujeto que tiene la libertad en medio de las medidas coercitivas que podamos tener o no en el Estado colombiano, pero que finalmente creo que lo que debemos propender es por generar esos procesos de autonomía en ellos, ¿cierto? Reconociéndolo como un actor social que tiene voz y voto, que tiene participación, que se puede movilizar. Ay, no, yo creo que aquí me podría quedar, pero creo que se nos va yendo como el espacio, entonces. Adri, voy a retomar algo que estabas diciendo porque varias de las cosas que se me venían a la cabeza las estabas diciendo y voy a poner un ejemplo. Imagínense que hace poquito en una clase, y no pongo este ejemplo con ganas de enjuiciar a nadie, ni mucho menos, simplemente porque es de la vida real, es de la cotidianidad. Yo estaba explicando una tipología familiar que es relativamente nueva desde lo teórico, seguramente en la vida real viene sucediendo hace muchos años, pero como que la notamos y empezamos a escribir sobre ella hace muy poco, que son es una forma, digamos, de familia, bueno, en terminología inglesa se llama Living Apart Together, entonces el nombre viene a ser LAT, ¿cierto? LAT. ¿En qué consiste esta tipología de familia? Pensemos como una familia nuclear, o sea, papá, mamá e hijo o hijas, pues o uno o varios hijos, que convivieron de pronto un tiempo juntos, o sea, no se toleraron en la convivencia, pero tampoco se quieren separar, o sea, quieren seguir siendo pareja, se aman, se adoran, pero en la convivencia la vaina como que no fue bien. Entonces, más bien, tú vives en tu apartamento, yo vivo en el mío, pero seguimos siendo pareja, o sea, somos esposos, nos proyectamos a futuro, planeamos vacaciones juntos, en las reuniones familiares vamos juntos, pero no vivimos juntos. Entonces, los hijos viven o con la mujer o con pues, o con el hombre, pues con uno de los dos de la pareja, o se turnan, pues, pero a la final ellos son pareja, ¿sí? Entonces, no es una familia monoparental porque la dinámica es otra. O sea, yo cuando pienso en una familia monoparental es el hombre o mujer sola que asume todas sus responsabilidades de crianza, que simplemente le recibe un dinero, si es que lo recibe, pues si es afortunada de recibir el dinero de la otra parte como para la manutención de los hijos. Entonces, digamos que en esa explicación una persona me decía, pero eso no es una pareja, pues, pero ¿por qué? O sea, eso no tiene sentido, son novios. Yo no, porque en la filosofía de vida de ellos no son novios, están en otra lógica. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo o esta anécdota, digamos, acá sobre la mesa? Porque es que nosotros, ese es uno de los roles y de los retos que nosotros tenemos, es empezar a despojarnos de los juicios, a abrir la mente. Tener abierta, o sea, la mente abierta para un montón de posibilidades que en la vida real se dan y que para esa familia no es algo conflictivo. O sea, esa situación que ellos viven, para ellos es lo que decidieron vivir y están felices con eso. Y muy probablemente el reto para ellos dos como papás será orientar y acompañar a los hijos en esa decisión de los adultos, ¿cierto? Como adultos y como subsistema parental que es
autónomo en sus decisiones, lo que decía Adri ahorita, o sea, el reconocimiento del otro desde sus decisiones, desde su autonomía, desde su libertad de decidir el estilo de vida y la forma en que va a tramitar pues como sus asuntos personales. Y ese estilo de familia no está, o sea, no está desprotegiéndose, o sea, están cubriendo y están cumpliendo como con sus funciones como familia, ¿cierto? Solo que en la convivencia se da de otra forma. Entonces, bueno, yo creo que ese ejemplo nos sirve mucho como para aterrizar lo que Adri nos decía. Y yo coincido mucho con el tema de la escucha activa. Miren, muchachos, acá los que nos están escuchando, muchas veces la familia lo que necesita es que la escuchen. O sea, a veces ni la solución se la tenemos o a veces institucionalmente recursos estatales no hay, pero la familia con ser escuchada, como decía Adri, que verbalice lo que está pasando, permite que salga de su emoción, de su mente, y muchas veces con eso desenredan la pita. O sea, la maraña que tenían en la cabeza, ellos mismos la pueden empezar como a ver de otra forma y empiezan ellos mismos a movilizar recursos de otro, pues recursos propios de ellos como familia para solucionar. O a veces se sienten tan agradecidos con que uno los escucha si uno no solucione, que se van tranquilos, o sea, que están tranquilos. Entonces la escucha y empatizar, o sea, generar ese espacio de confianza, de lugar seguro para el otro, es clave también para nosotros, ojalá sin esos afanes. Yo sé que la cotidianidad y las instituciones a veces a uno le exigen como haga ya, haga el formulario, reporte la mayor cantidad, pero a veces pues toca como también dar como pausa, sí, pausas pues como para tomarse el tiempo a lo que merece. Y yo pienso otra cosa, que es el otro rol del trabajador social en cualquier institución privada o pública en la que estemos, y es, yo no sé, pero yo creo que nosotros debemos ser como un directorio andante. O sea, a nosotros nos buscan ven, este caso, ¿a dónde lo mando? ¿Qué institución trabaja con adulto mayor? ¿En dónde están dando beneficios para los niños de no sé, pues, ay, venga, pero entonces necesito una ortodoncia gratis, ¿quién se la...? O sea, uno necesita saber como de todo, instituciones de salud. Entonces, eso es un reto para todos en donde sea que lleguemos, porque yo siempre veo que nosotros estamos armando redes, o sea, institución donde lleguemos estamos pensando en redes. Listo, vamos a pensar, listo, estoy en una institución de salud, entonces empiezo a indagar si es que ya no tengo pues como un repertorio antes, nos toca empezar muchas veces de cero, bueno, ¿con cuál es institución de salud? Bueno, necesito buscar hogares de paso, pues o albergues en donde las personas que vengan de otros municipios al hospital los familiares puedan quedarse por noche si sea económico para poder que acompañen a su enfermo ahí. Entonces estoy pensando en eso. Bueno, bonos de alimentación. Entonces si la institución no tiene, ¿quién está gestionando? ¿Quién apoya de pronto a los enfermos de tal cosa para poder que, mejor dicho, o sea, estamos pensando es como siempre en gestionar, en articular un montón de esfuerzos de instituciones públicas y privadas. Ahí también hay un rol importante. Y que yo creo que, no sé, por lo menos con mis estudiantes siempre lo trabajamos en clase y es a donde lleguen, al lugar al que ustedes lleguen como profesionales en trabajo social. Ay, no, es que yo no soy de aquí, entonces no conozco. Yo no le puedo dar esa respuesta a la familia. Es que yo también recién llegué. Haga lectura de contexto siempre, donde esté, qué tenemos cerca, con qué instituciones contamos en este territorio, cuáles no. Sabemos que tenemos muchas falencias en términos de los recursos y demás, pero finalmente tenemos que, lo que tú decías, Macri, hacer esa gestión para articularnos como instituciones. Y en esa medida es súper importante, porque es que precisamente otro de los roles que ahorita pensaba, otro de los roles de un trabajador social con las familias es precisamente responder a las demandas de esas familias, ¿cierto? Y no siempre la respuesta a esa demanda la tengo yo, pero que por lo menos la familia se vaya satisfecha con la atención y con la ruta que yo le brindé. Miren, conocer las rutas de atención para nosotros es absolutamente necesario y siento que no sucede, que no todos los profesionales en trabajo social conocemos las rutas de atención. ¿A dónde tengo que ir en caso de un abuso sexual? ¿A dónde tengo que ir si hay violencia familiar? ¿A dónde tengo que ir? Tengo una situación con un adulto mayor. Es que mi hijo está consumiendo sustancias psicoactivas. ¿Cuál es la ruta? ¿Para dónde lo mandamos? Puedo no ser yo la que tenga la herramienta en ese momento que le permita a la familia solucionar esa situación, pero
se van felices cuando por lo menos uno les dice, mira, no es aquí, pero puedes ir allá, o te doy este número de teléfono, o te puedes comunicar con esta línea. Por lo menos les doy de alguna manera dando algunas alternativas, porque sabemos que hay muchos colegas que simplemente, ah, no, señora, no tengo ni idea. Pues con un padecimiento, con una situación bien complicada, y mi respuesta es, no, yo no sé. Pues finalmente tenemos que dinamizar esos procesos y la capacidad de gestión para nosotros es fundamental. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Súper bien, sí, incluso Adri, en lo que mencionas, el hecho de conocer las rutas de atención, que es algo supremamente importante para nosotros desde el trabajo social, pues permite que de alguna manera evitemos la revictimización de las familias cuando se presentan, por ejemplo, casos de violencia, y esto es muy común en las comisarías de familia, en las inspecciones de policía, todo ese trabajo que a veces se hace. A veces cuando nosotros no tenemos claro, pues también podemos generar eso. Miren que es muy común que, por ejemplo, una mujer, por ejemplo, que haya sufrido una violencia eh, intrafamiliar, llegue al hospital y en muchas ocasiones el hospital le dice, no, pero muéstreme la orden de la comisaría de familia. Y eso, por ejemplo, son cosas que no pueden suceder, ¿cierto? Efectivamente, hay un primer respondiente que siempre será la persona que recibe las situaciones, por ejemplo, de violencia o de cualquier otra índole, pues que afecten un abuso sexual y en fin. Y creo que nosotros también tenemos que tener muy claro estas rutas precisamente para que podamos orientar y también defender, porque es muy común que a veces entre las instituciones a veces nos chutamos también la pelota. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Es quien tiene que hacerse cargo, quien recibe se hace cargo, y entonces a veces preferiblemente que lo haga la policía. Ah, pero bueno, es que resulta que la comisaría de familia está en el municipio del Bagre y allá solamente funciona de lunes a viernes, ¿cierto? Entonces, la violencia, por ejemplo, ocurrió un sábado en la noche, que no hay comisaría abierta. Entonces, ¿quién tiene que responder? Ese tipo de cosas son esenciales para el conocimiento de nosotros. Y no solamente por el conocimiento de nosotros, en el sentido de poderle devolver al otro lo que tiene que hacer, sino que también les enseñamos esas rutas de atención al ciudadano, ¿cierto? O sea, las familias también tienen que conocer cuáles son esas rutas de atención, todo ese directorio que ahorita nos decía Macri, que efectivamente nosotros tenemos de alguna manera que conocer. Eso también es muy importante, que se vaya socializando con las familias y que ellos tengan acceso a todas esas herramientas. Y otro asunto que también mencionaban ahí, como para también irle dando conclusión a cada una de las preguntas que vamos abordando, es que, pues no, efectivamente hay algo muy interesante en ese rol de nosotros, que tiene que ver con la escucha, y es el tema de la transferencia. En psicología se le llama transferencia cuando nosotros estamos, digamos, poniendo como un espejo la situación que el otro nos está contando, y pues yo lo estoy trayendo a mi vida personal. Entonces, bueno, voy a volver con las comisarías porque es que ahí es muy fácil. Entonces llega la señora y dice, mi marido me fue infiel. Ese hombre es horrible, ese hombre me fue infiel, lo peor, no quiero saber nada de él, no le quiero volver a dejar ver a los niños, taque. Pero resulta que a la trabajadora social que le llegó pues la situación, esa trabajadora social, el novio le acaba de ser infiel. Entonces la señora, la trabajadora social inmediatamente siente como, sí, parce, lo peor, todos los hombres son iguales. Entonces, un poco en esa sensación le empieza Al- a dar orientaciones a la usuaria, también un Desde el poco dolor. tratando ¿cierto?, de considerar lo que ella está sintiendo. ¿Esa profesional fue objetiva? No, obviamente no, porque también estaba mediada por sus situaciones personales. Y algunos dirán, ay, pero entonces es muy horrible, y uno cómo hace para salirse de uno y poder entender lo que le está pasando al otro. Y creo que también es un llamado a que constantemente, cuando trabajamos con familia, nosotros hagamos muchísima conciencia, mucha pólvora en este momento. Disculpan, pues a pie, ¿sabes? Este Vamos ciclo de de farra. actualización. Entonces también es un llamado para que nosotros nos atendamos, ¿cierto?
Y eso es muy importante. Por ahí también hay quienes han realizado algo que se llama apoyo al apoyo, y es que los trabajadores sociales, chicas, en general los profesionales que trabajamos en esto, pues también nos cargamos, también vivimos con angustia situaciones personales y es muy fácil que hagamos transferencia de esas situaciones. Qué tan importante que uno también tenga con quién descargar, porque si no, cuando uno ve esos profesionales a veces como todos apáticos con las familias, que uno dice, ay, pero ¿por qué los tratan así? También tiene que ver con un montón de situaciones que no se abordan y que efectivamente llega al usuario y es el que le paga el plato roto porque en la mañana le fue mal también con una situación que tenía en la casa con un hijo. Entonces creo que también es importante entender que el rol del trabajador social empieza como el rol de la persona. Nosotros también tenemos un compromiso ético, político y ciudadano con lo que nosotros estamos haciendo. Y eso efectivamente tiene que pasar por las fibras del ser, de esa ontología que nos llama. Y a propósito de esto, por aquí está la profe Paula, que por aquí nos está saludando, dice que es muy importante enseñar a la familia a autogestionarse y por eso enseñar las rutas es fundamental. Bueno, pues Paula, profe Paula, además es comisaria de familia, pues ella creo que estas situaciones, ahorita que nos dé el saludito, que nos contará un poquito más. Bueno, y Lady, otras, señor. Lady, perdóname, hago una cuñita. Ya mandamos el formulario de asistencia y evaluación de este espacio para que porfa nos ayuden a diligenciarlos los que están ya aquí conectados, porfa. Ya. Perfecto. Bueno, y ahorita que estábamos hablando de que el trabajador social en comisaría, que el trabajador social por allá escuchando a una familia, tal vez más de uno se preguntará, y bueno, y es que nosotros como trabajadores sociales, ¿dónde, en qué campos de intervención participamos en el trabajo con familia? ¿Cierto? Porque pues a veces hay muchas instituciones que uno no reconoce. Qué bueno poder escuchar ustedes que han trabajado tanto con familia, dónde pueden estar los trabajadores sociales. O sea, cuando yo termine de estudiar, yo dónde voy y busco trabajo, donde efectivamente haya un trabajo con familia y cuáles serían como esos retos precisamente del trabajador social en esos temas de familia, pues dependiendo de donde esté, me imagino, porque pues no es lo mismo una institución de protección a una institución que de pronto haga caridad o asistencia social, qué sé yo. Entonces, ¿cuáles son esas instituciones y cuáles son esos retos? Oh, por Dios, Padre Santo, no me... Venga, a ver, a nivel público, bueno, hay instituciones, digamos que están trabajando de forma directa con la familia, que son comisarías de familia. En todos los municipios debe haber comisaría de familia. Y nos decía la profe Paula hace 8 días en esta cátedra que todas las comisarías de familia de todos los municipios están obligadas a tener un trabajador social como mínimo, ¿cierto? Para poder responder. En el ICBF hay, digamos, como varias instancias en donde también ocupa espacio, pues, o donde es bienvenido el trabajador social y su rol como trabajador social. Están dentro de ellos, pues, las defensorías de familia y diferentes programas de ICBF. Dentro de las administraciones municipales, en las secretarías, bueno, cada municipio, digamos, tiene como el nombre para esas secretarías, pero o secretarías de bienestar social y familia, o secretaría de inclusión, digamos que también deberían haber políticas públicas que están aportándole o apuntando pues al bienestar y la protección de la familia, y cada una de esas políticas públicas se supone que debe tener una serie de programas o proyectos que estén desarrollándose pues en pro de la familia. Entonces ahí también tenemos cabida nosotros como trabajadores sociales. Eso a nivel público que yo en este momento pues como que reconozca. Bueno, y ya digamos a nivel de ONGs tenemos pues cualquier cantidad de fundaciones e instituciones que son, ¿cómo se dice? Como contratistas, es que se llama, de instituciones como ICBF, entonces que tienen Los internados, operadores, ¿cómo se dice? ¿Cómo? los operadores de EPA, ICBF. operadores, eso. Entonces, bueno, hay cualquier cantidad de instituciones pues de ese tipo de fundaciones que tienen o modalidad internado, o hogares de paso, pues, o de transición. Bueno, y ya a nivel privado, pues también el universo es bastante grande. A ver, en hospitales hay bastante y trabajan mucho con familias. O sea, en el tema de hospitales, pues hay, en los hospitales o en el área de salud tenemos como varias rutas o espacios en donde podemos, digamos, acompañar. Y el tema de acompañamiento familiar en asuntos de salud es fuerte.
pero también digamos que dentro del sector salud hay otro tipo de orientaciones o acompañamientos que el trabajador social puede hacer. Y en empresas privadas, digamos que todo lo que implica área de bienestar, si bien es un poquito más, combina un poco el tema del bienestar laboral, una de las líneas de trabajo dentro del bienestar laboral, especialmente en empresas pues grandes, tendría que ser el trabajo con familias. Eso no sé, Adri, ¿qué piense? Sí, yo creo que las mencionaste pues como en términos generales. Ya ahí habrían otros asuntos, pero que dependen más también como de la formación que tenga el profesional, y es que básicamente haga terapia de familia, ¿cierto? Propiamente, obviamente con su formación previa como terapeuta, porque sabemos que no podemos hacerlo si no tenemos la formación específica como terapeutas, pero que es otro campo que finalmente hace parte de nuestros procesos y de las áreas de intervención que tenemos en trabajo social. Pero creo que en todas las IAS generalmente encontramos un trabajador social, y que solo con los operadores de ICBF tenemos una cantidad de operadores donde finalmente pues tiene que haber un equipo psicosocial que haga ese acompañamiento con las familias. Entonces creo que en términos generales sí, seguramente se nos escapan algunos pues, Claro. pero Ah, bueno, súper bien, pero bueno, entonces, bueno, a mí me parece muy chévere todo lo que ustedes están señalando y todo lo que hemos venido reflexionando sobre lo que hace el trabajador social en esas instituciones, pero, pero vamos a la realidad, ¿cierto? O sea, cuando uno está finalmente trabajando, digamos, en una institución de ICBF, entonces a uno no le dicen, no, mira, atiende estas 5 familias para que las puedas llevar a término, sí, claro. acompañarlas, no. ¿Cierto? Un ejemplo, digamos, yo conozco pues yo no sé si todavía funciona así, pero existía la estrategia Red Unidos, donde habían profesionales de trabajo social y de psicología que hacían acompañamiento familiar por unas dimensiones del desarrollo humano. Entonces, yo me acuerdo pues que cuando yo salí de la universidad, pues al poco tiempo yo me vinculé trabajando en eso. Y pues claro, uno dice, no, trabajar, enseñarles el ahorro, el manejo de la alimentación saludable, el manejo de los conflictos familiares, genial. Pero resulta que vos tenías que responder a 150 familias semanales. Y esas 150 familias vos tenías que desplazarte por varios barrios. Y en ese desplazamiento casi que te daba 20 minutos por familia. Y ojo que no solamente era hablar, ¿cierto? En ese tiempo vos tenías que llenar unas fichas y pues una papelería, que eso es muy común, por ejemplo, con ICBF, que también genera ese tipo de instrumentos para poder generar soporte. Y llene papelería y empiece a hablar con la gente, pero recuerde que tiene otra visita en 20 minutos. Entonces, realmente, a ver, así honestamente, entonces uno cómo hace ese trabajo de la reflexión, el vínculo, todo eso, cómo se puede lograr efectivamente con el sistema institucional. Qué pregunta más corchadora. Vea, yo les voy a responder al estilo Macri. Usted me disculpa, no, vea, usted lo primero que hace es listo, firma el contrato. Después de que firme el contrato, se echa la bendición y arranque a cumplir. A ver, es que ese es el cuento, justamente por eso, amiga Lady, tú lo ponías ahorita sobre la mesa y es el tema de trabajarnos también a nosotros mismos, ¿cierto? Uno, entender que el sistema laboral, económico, digamos, está así, o sea, ese es. Y si tú no lo cumples, va a llegar otro que sí lo va a cumplir, o sea, no con esto quiero decir que todos nos lo tengamos que aguantar, ojo al dato. Simplemente que hay, o sea, hay que también ser muy honestos con uno mismo y mirar yo para qué estoy, o sea, a qué estoy dispuesto, qué quiero hacer, eso por un lado. Por otro lado, digamos como que el trabajarme a mí misma como profesional es entender que no todo lo puedo lograr y que de cierta forma en la institución en la que esté, tengo que mirar cuál es el alcance. Si bien tú decías ahorita, bueno, en esta institución se trabaja desde estas áreas del desarrollo humano, ¿yo de qué forma lo puedo hacer? Que, o sea, ya soy yo como profesional, listo, la institución puede que tenga estrategias. ¿Cómo yo adopto eso que la institución me está dando y lo transformo para mí
que siguiendo esos lineamientos yo cumpla y sea lo más efectivo posible con las familias. Entonces ahí ya yo me voy volviendo un experto. O sea, ahí es donde yo como profesional estoy cogiendo experticia en algo y no me quedo solo en la queja, sino en que asumo esto como un reto. Y si definitivamente la cosa es muy compleja, sí definitivamente hay que hablar con el jefe, ¿no? Pero no sé qué más dice ahí Adri. Yo pienso que ahí hay un asunto que tiene que ver con algo que Gloria está manifestando en el chat y que tiene que ver con no perder ese sentido de humanidad en Total. medio de la alta demanda que tenemos. Evidentemente sabemos que en el país hay muchas falencias a nivel estructural en términos del recurso humano, ¿cierto? No alcanzamos a atender todos los casos que llegan. Obviamente dependerá pues del territorio, de la región en donde estemos. No siempre tenemos alta demanda de casos en todas las regiones o se presentan más unas cosas que otras, pero finalmente sabemos que los equipos psicosociales se quedan cortos en la atención. Eso es para nadie, es un secreto. El asunto es cuál es la postura que tengo yo como profesional ante esa situación. Y ahí viene otra cosa y es no naturalizar y que no se nos vuelva paisaje el asunto. Ah, sí, es que tenemos 20 casos ahí pendientes, pero pues humanamente no me da, no alcanzo, lo siento. O sea, también creo que tiene que ver con un asunto de ética profesional, con el respeto que yo tengo por lo que hago. Entonces, desde mis posibilidades hasta dónde puedo llegar, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Entendiendo la institucionalidad, pero también entendiendo que hay una cantidad de situaciones complejas en nuestro entorno y que finalmente tiene que ver con pues el alcance que yo tengo, ¿cierto? Hasta dónde llego yo, hasta dónde llega la institución, hasta dónde se me permite a mí. Y yo siempre he dicho, hay un asunto que tiene que ver con esos valores y principios que yo tengo como profesional que no negocio, ¿cierto? Hasta dónde, lo que decía Macri ahorita, decido firmar ese contrato o por el contrario digo, venga, no. O sea, humanamente yo sé que esto no es posible y no me comprometo porque no voy a quedarle mal a yo no sé cuántas familias. Entonces creo que ahí hay varios asuntos. Es cómo lo miramos, cuál es la postura ética que tenemos frente a eso, cuál es el marco o la institución que me ampara, ¿cierto? Llámese privada, pública o desde el lugar en el que yo esté. Pero yo creo que ahí hay un asunto clave y es siempre desde mi lugar como profesional en trabajo social, hacer un reconocimiento de los derechos que tiene el otro. Obviamente, yo creo que ahí nos queda un sinsabor a todos en términos del alcance que tenemos, ¿cierto? Pero que también tenemos que ser conscientes de algo y es, nosotros no podemos tener todo el tiempo la capa de superhéroes, es que no lo somos. Y a veces tendemos a idealizar también esos procesos, ¿cierto? Y queremos solucionarlo todo. Entonces queremos ponernos la capita todo el tiempo. Y yo Hay creo que algo, estamos idealizando mucho también el alcance que tenemos desde la profesión. Macri. hay algo que yo también muchas veces les digo o pienso para mí, les digo a mis estudiantes, y es que qué importante es que nosotros desactivemos nuestro piloto automático. Es decir, cuando ya tenemos un trabajo como tan, entre comillas, mecanizado, o sea, ya lo llevo haciendo varios años o varios meses y ya lo tengo dominado. Entonces, para mí, lo que decía Adri, como que todo se me vuelve paisajas y lo mismo de lo mismo. Y de cierta forma ando en piloto automático en las entrevistas que hago, en el acompañamiento que hago, porque entonces me llego a otro caso de inasistencia alimentaria, a otro caso de violencia intrafamiliar. O sea, entonces el otro caso, el título es el mismo, violencia intrafamiliar, pero la historia de esa familia es diferente a la anterior. Entonces, qué importante nosotros trabajarnos a nosotros mismos, ser consciente de que yo estoy trabajando con otras personas y que en el trabajo social con familia estamos abordando lo más importante que cada ser humano tiene, que es su historia, es su vida. O sea, estamos tratando con sus emociones, con lo que más le duele, con la mamá, con el papá, con los hijos. O sea, aquí no estamos como que, bueno, o sea, sí, pensemos en que le llegó o no le llegó el subsidio, pero es que detrás del subsidio, más allá de esos 200, 300 mil pesos, qué sé yo, hay alimento para un hijo
y es el hijo el que está sufriendo o el que va a sufrir o el adulto mayor. O sea, es una persona detrás de un recurso, es una persona detrás de un cupo a un colegio, o sea, siempre son personas. Entonces ahí es donde la invitación también a desactivar ese piloto automático y hacer conciencia de cada cosita que hacemos. Macri, y Sí, ahí mira, hay otra cosa, qué pena, Se puso bueno esto y mi madre se prendió. pero bueno, es como darle también un vuelco a la conversación, ¿cierto? En términos de, habría que preguntarse por qué tenemos tanta demanda de casos, ¿cierto? O sea, ¿qué está pasando a nivel país con la familia que no alcanzamos a atender todos los casos que llegan? Y entonces ahí viene otro tema y es, ¿qué está pasando con las políticas públicas para la familia en Colombia? ¿Cierto? ¿Qué está pasando con los recursos que deberían destinarse desde el gobierno para atender a la familia? ¿Qué está pasando? ¿Será que estamos fallando en términos de promoción y de prevención? Pues yo, o sea, yo creo que eso nos abre un campo bastante amplio en términos de, ok, se nos está desbordando la atención. No solamente pensemos en cómo hacerle contención a ese número de casos que llegan, preguntémonos también por qué tenemos una alta demanda, cuáles son las características de la familia colombiana y entonces desde ahí cuál tendría que ser la estrategia de intervención. ¿Será que necesitamos más recurso humano pero para atender algo que ya está desbordado? ¿Por qué no trabajarle de pronto un poco más al asunto de prevención antes de que el asunto se desborde más? Lady, qué pena que yo te interrumpí. no, pero tan importante eso que terminaste diciendo. Bueno, creo que ustedes dan unas claridades muy interesantes sobre eso porque pues finalmente hay que aterrizar en la realidad, cómo se hace el trabajo con familia y sabemos que hay una demanda muy alta. Las situaciones que llegan a las instituciones de protección no son pocas. Hay filas de personas que están esperando que uno haga una atención, pero a su vez también es cierto que, por ejemplo, hay espacios de prevención y promoción que a veces no se toman. Voy a poner un ejemplo. Si usted va a ir a una comisaría de familia a poner una queja por demanda de alimentos, que lo diga la profe Paula, eso se llena. Pero si usted tiene que ir a escuela de padres en el colegio, no va, ¿cierto? Entonces, creo que también hay un montón de elementos allí, pues que obviamente nosotros vamos considerando. Y creo que también tenemos que generar nuevas estrategias, que eso es importante también saberlo, porque muchas veces cuando nosotros nos quejamos de la inasistencia de los padres de familia a ciertos eventos educativos, de profesión, pues también es porque nosotros a veces creo que también tenemos una responsabilidad de ello. Hay profesionales que son muy atractivos en su manera, en su metodología y en su forma. Ay, pero también hay unos profesionales que no, uno dice, ay, no, ya toca la escuela de padres con Macri. No, Macri que siempre lo sienta uno con unas diapositivas todo el día. Y por eso yo creo que desde la U siempre estamos tan, pues no sé, como tan tratando de decir, hey, pilas, vamos a expresar, vamos a exponer, vamos a tratar de también mediar la comunicación, porque también hace parte de lo que nosotros hacemos, pues obviamente, yo digo que la herramienta principal de nosotros finalmente es la voz, ¿no? Pues como La que uno palabra, sea sí. capaz, sí, de expresarle al otro, entonces creo que ahí hay elementos importantes. Bueno, aquí para ir de todas maneras cerrando este espacio, antes de terminar con la última preguntita, pues qué rico si alguno tiene algo que presentar o que quiera, pues como participar. Paola Matos también nos expresaba que hay que humanizar el servicio y eso es fundamental, que no se nos vuelva paisaje, es humanizar el servicio y es entender que también nosotros tenemos una responsabilidad ética en ese trabajo que hacemos, así sea con uno o así sea con mil, porque a ustedes no les ha pasado, vea que a veces uno ve que sale, por ejemplo, el profesional de la familia, pues de esa casa, y llega y le dice al otro compañero, ay, oíste, mira, yo fui a la casa allá de los Duque Restrepo, ay, no. Impresionante esa gente, no, esa gente vea, ni arregla casa, con Huele razón, maluco. huelen mal, no, con razón, ay, la verdad es que hizo tan horrible, imagínate que esa muchacha me contó que, no, esa mamá, no, la verdad, lo peor, pues, habló súper mal de ella todo el tiempo, entonces yo creo que a veces cuando nosotros también, pues,
violamos el código de ética profesional, cuando hacemos comentarios de esas familias, exponemos también mucho el trabajo que hacemos y exponemos también mucho al otro y creo que eso también hace parte de ese ejercicio profesional. Bueno, por aquí no sé si hay Yo preguntas. debo decir algo. Siento que me la están montando. A mí y a la familia No Duque tengo más Restrepo. ejemplo. No tengo No más Eso es mentiras. ejemplo, no me bullying da mucha ya. pena decirle eso a Adri. Bueno, el último ejemplo va a ser con Adri. Oh, No mentiras, Jesús, no hay ir a lío. tocar, por Dios. Bueno, Venga, por en el aquí, chat sí, tengo el listado de asistencia para que porfa los que están. Vea, yo me siento muy contenta porque pues llevan, o sea, todo este tiempo hemos sostenido las mismas personas conectadas y eso quiere decir que el tema seguramente les está enganchando. Entonces, las mismas 41 personas. Entonces, lo que decía Lady, si tienen alguna pregunta, Lady va a mirar los comentarios del chat. Dale. sí, aquí Gina nos estaba diciendo pues que precisamente con el tema de familia hay como una parte muy importante que es el tema de primera infancia. ¿De qué? Ah, con la primera familia. A ver, espere. No, Buenas o noches, sea, profes. para el Consejos primer, para el encuentro un con la consejo para familia. cuando la primera vez que atendemos familia, vea, yo Ah, empiezo con el ya, consejo. ok. Usted tiene la mano derecha, si es católica, sea la bendición, y si no, ora en la forma en que usted pueda. No, mentiras, vea, yo pienso una cosa, uno como profesional también tiene que ser muy auténtico. Es decir, tú eres tú. Usted no puede inventarse algo que usted no es, que usted no sabe, que usted no, ¿cierto? Más allá de pensar que tú como practicante o como trabajador social, perdóname que llegó mi perro aquí a revolcarme el cable ya. Más allá de uno pensar que tenemos que darle la solución a la familia, piensen que usted la principal rol que tiene en ese primer encuentro es escuchar a esa familia. Entonces, para poder escuchar, más que darle soluciones, para poder escucharlos, usted tiene que hacer muchas preguntas, preguntas empáticas, preguntas amorosas, pues tampoco amorosas quiere decir confianzudas, sino con el respeto del espacio en el que estamos. em, es considerando la situación del otro, ¿cierto? Entonces, hacer buenas preguntas, escuchar y devolver, o sea, retroalimentar. Y para eso yo recomiendo mucho la técnica del parafraseo. A ver, mamá, lo que tú me quieres decir es que te sientes un poco sola o angustiada por esto, esto y esto. Entonces, tú estás parafraseando, de esa forma estás garantizando que la mamá, la familia, el otro se siente escuchado porque tú lo escuchas, le estás interpretando y ya después de eso, ahí sí miramos qué hacer. Si usted no sabe en ese momento, bueno, espérame, yo consulto con mi compañera. Entonces va y consulta con alguien, llame a alguien, no le dé pena decir, espérame, yo consulto porque esta parte no la tengo súper clara. Y listo, eso es lo que diría yo. Yo creo que ahí también hay otro asunto importante y es, pues en ese primer encuentro, genere un ambiente de confianza con la familia, Gina, ¿cierto? Es súper importante que tú le generes a la familia ese ambiente de confianza para que ella pueda permitirse eh, expresar todo lo que necesita expresar. Entonces, fundamental establecer como unos acuerdos de cómo se van a llevar a cabo las sesiones, cada cuánto las vas a realizar, más o menos de cuánto tiempo, explicarles que seguramente en algunas sesiones necesitarás solo de la mamá o solo del papá o solo del tío o solamente del adolescente, qué sé yo, dependiendo de cómo esté constituida esa familia, pero es como establecer esos primeros acuerdos, Gina, ¿cierto? Con la familia, que para ellos sea muy claro cómo se va a llevar a cabo el proceso, si solamente tú como profesional los vas a atender, si haces parte de un equipo interdisciplinario, si es posible que se hagan remisiones a psicología en otro momento, de pronto como las técnicas o la metodología que se va a implementar en cada una de esas sesiones. Y algo supremamente importante y es aclararle a la familia que nosotros tenemos un código de ética, que hay un principio de confidencialidad y que todo lo que la familia exprese pues se va a quedar allí. Eso hace parte de generar como ese ambiente armonioso con la familia para que ella se permita sentirse cómoda en ese espacio. Muy bien, por aquí David tiene la manito levantada. Hola, David. Hola, buenas noches para mis profes, ¿cómo van? Espero Ay, estén David, ¿cómo muy escuchar? bien. Bueno, abrir cámara por acá. Bueno, yo tengo una pregunta y es que muchas veces, digamos que
trabajar con el ser humano me ha parecido muy difícil porque en este caso, pues como cuando las familias, digamos, están ejerciendo todo ese rol protector tan adecuadamente, que abren espacios, pues como dan apertura a espacios para el diálogo, el acompañamiento, por ejemplo, con los hijos en temas educativos, recreativos, culturales y demás. Está muy bacano, pero cuando hay de pronto, cuando los papás están tan cargados precisamente por ese rol y porque hay otras cosas eh, con las que ellos están interactuando todo el tiempo que también les genera eh, mucha carga, pues como a nivel emocional, ahí sí llega como que todas las personas pues como a la crítica. Entonces uno ve que muchas familias, especialmente las mamás, em, llegan con un sentimiento de culpa porque en algún momento se desbordaron tanto que le dijeron una palabra maldicha al hijo y se sienten muy cargadas por eso. Entonces, yo también pienso que eso, nombrarlo es sano porque ellas todo el tiempo, y yo creo que el rol materno específicamente ha estado muy idealizado y que tienen que acompañar y estar ahí siempre, y hay veces las mamás pues, o sea, no da. Entonces, cómo manejar esa situación para que las mamás o los papás no se sientan como culpables y entender también que son personas, que son seres humanos, porque ahí sí cuando ellas hacen esa, pues, o sea, por ejemplo, me pareció un caso súper charro de una mamá que se le fue un audio a la profe del hijo porque estaba cansada que el hijo ya no quería hacer tareas y ella estaba súper enojada y se le fue una palabra muy mal dicha. Entonces la profesora, claro, ahí se imaginó un montón de cosas, puso en conocimiento pues como ese tema. Entonces, pues a ver, no podemos como rotular por una situación y los papás se sienten muy, muy culpables. Entonces, ¿cómo hacérselos entender? Gracias. Adri, ánimo, tú puedes. David, por Dios, ¿cómo nos vas a poner en esos aprietos? Mentiras, que me encantan esas preguntas. David, yo creo que hay un asunto de bien importante y no solamente en el caso puntual de las mamás. Yo creo que todos los usuarios que llegan con algún tipo de culpa. Siempre. Es que mi marido me fue infiel porque yo me lo busqué. Es que finalmente es mi culpa que él me haya sido infiel. Es que mi hijo va mal en el colegio porque yo no le estoy ayudando a hacer las tareas. Es que, o sea, todo el tiempo nos estamos autosaboteando de alguna forma, ¿cierto? Entonces creo que hay un asunto ahí y es partir de el principio de soltar, ¿cierto? O sea, no podemos responsabilizar al otro de algunos asuntos que definitivamente no, ¿cierto? Es cómo hacerle preguntas que de alguna forma confronten, o sea, o que le inviertan a esa mamá en este caso esa situación por la que viene pasando, ¿cierto? Porque sí, en efecto llegan, es que estoy muy angustiada, es que yo me siento responsable, ¿cierto? ¿Y qué responsabilidad le estamos dando o qué autonomía le estamos dando también a ese hijo? Entonces creo que es partir desde ahí. Yo asumo la responsabilidad por un comportamiento que está teniendo la otra persona. Entonces, ¿cuál es el límite que se establece también en esa relación y en esa interacción que tengo con el otro? Yo creo que eso es lo primero, ¿cierto? Y lo otro es no partir, tú mismo lo decías, dejar a un lado las etiquetas, ¿cierto? Creo que también tiene que ver con un asunto cultural. A veces llegamos supremamente cargados por un asunto generacional que se ha venido repitiendo generación tras generación. Entonces también hay que trabajar desde ese aspecto cultural. Hay un proceso bien interesante que hacer con estas familias en términos de eh, cómo estamos asumiendo ese rol. Yo creo que eso también es importante, es hacer un cuestionamiento frente a cómo, como mamá, estoy asumiendo ese rol. ¿Qué implica para mí asumir esa responsabilidad de ser mamá? ¿Hasta dónde llega mi rol materno? Y dónde empieza también el rol que tiene mi hijo o mi hija en este caso. En fin, no sé. Macri, ayuda. Sí, no, quiero complementar con algo. Y es que... Macri, cerraste el micrófono.
Ándale, ya había dicho, mejor dicho, todo el discurso. Que sentirse culpable no soluciona. Entonces yo también tengo que poner la pregunta desde la reflexión de, ven, bueno, listo, está bien. O sea, hay que aceptar esa emoción de rabia, de miedo, de latigazo que me estoy dando, ¿cierto? De autosaboteo, como lo decía Adri, porque está ahí. O sea, no es desconocerla ni es minimizarla, es aceptarla, está ahí. Pero listo, ya está ahí y qué rabia que lo hiciste así, pero sintiendo rabia y permaneciendo en ese sentimiento de culpa, ¿vas a solucionar algo o no? No soluciono. O sea, es también ponerle como la pregunta reflexiva un poco. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar? Ya eso pasó, hay que aceptarlo, es muy probable que te vuelva a la mente, pues, digamos, el sentimiento o el recuerdo de eso vivido, pero hace parte de tu historia, o sea, ya es cuestión como de aprender a aceptarlo, de esta palabra, no sé, tendrá connotaciones diferentes según la religión a la que tengamos como afinidad o cercanía, o también puede tener una connotación completamente, pues, un poco más neutral desde el punto de vista de la espiritualidad, pero uno también tiene que aprender a perdonarse. O sea, es perdonar, a perdonarme a mí misma, es perdonar al otro, y muchas veces el sentimiento de culpa tiene que ver con el perdón propio a cosas que hice en un momento en el que pensé que eso que hice era lo mejor, pero después ya me di cuenta que la cagué. Bueno, es complejo, o sea, no es sencillo, pero ajá, ahí está para que usted siga con el reto, que sí es muy difícil trabajar con personas. Ánimo, David, tú puedes. ¿Quién nos mandó a estudiar esta vaina? Gracias David por participar y por estar Muchas acá, porque gracias. David siempre es muy juicioso acompañando en Sí. todos los espacios que vamos haciendo. Total. Bueno, para ir de todas maneras ya cerrando este espacio que seguramente ha sido de mucho provecho para todos, Diana, Carolina tiene una pregunta, un comentario y ya con esto entonces vamos Cerramos. terminando. Diana, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Lo Gracias. mío es también como algo relacionado sobre lo que estaba comentando David, pero es a nivel profesional, ¿cierto? Yo trabajo con ICBF, ¿cierto? Pero muchas veces ICBF no le alcanza como los recursos para poder tener como todo ese equipo interdisciplinario para atender a 200 familias, a 52 familias, ¿cierto? Y llegan, por ejemplo, casos de uno en particular. Hay violencia intrafamiliar y esa familia como que se le juntan todas. Violencia intrafamiliar, no hay alimento para el bebé, no tiene como medios como por ejemplo para subsistir, si me hago entender. Emocionalmente también está muy mal. Entonces, yo soy docente, entonces muchas veces uno como profesional, ¿cómo hace para no llevarse esas cargas para la casa? Porque muchas veces son por ejemplo, mis 14 familias, todas tienen particularidades, unas más graves que otras, pero uno sí se queda pensando en eso y uno a veces torna a cargarse con esas situaciones que tienen esas familias. ¿Cómo hace uno para no cargarse con esas situaciones? Que uno tiene que activar rutas, que uno hace en la medida de lo posible para tratar de solventar y de que no sean tan vulnerados sus derechos, pero uno sí se va pensando en esa situación. Es tanto que, por ejemplo, uno dice, no, están pasando necesidades, no venga entre las compañeras sin evidenciar su nombre ni nada, hagamos una colecta, ¿cierto? Pero, o sea, sí quiere decir que nos afecta, por ejemplo, uno se siente afectado con esas situaciones. ¿Cómo uno como profesional puede liberarse un poquito de esa carga? Bueno, Diana. Macri, ¿empiezas o empiezo? No, bendito, hágale usted. Descarada. Mentiras. Diana, ¿hace cuánto que tú trabajas con ICBF? 7 años. Ok. Bueno, yo creo que ahí hay dos miradas. Por un lado, eso significa que no has perdido tu sentido de humanidad, ¿cierto? Que no se te está volviendo paisaje. Y eso me parece muy bien. Ahora bien, hay otro asunto y es algo de lo que hablaba ahorita la profe Lady.
y son los procesos de transferencia y contratransferencia que a veces hacemos con los usuarios, ¿cierto? Y es que hay situaciones que nos afectan de tal manera que en efecto me quiero llevar al niño para la casa o quiero llevarle al mercado de mi casa, ¿cierto? Y con eso sí hay que tener muchísimo cuidado, entendiendo y respetando profundamente lo que nos cuentas que haces a veces, ¿cierto? Entonces las colectas con los compañeros, entonces vamos a ayudarle al otro, pero también hay que mirar hasta qué punto eso se nos convierte en una medida meramente asistencialista, sin satanizar el concepto. Ojo, porque hay momentos en los que es absolutamente necesario hacer asistencia, ¿cierto? Pero eso no se nos puede volver repetitivo, Diana, porque ahí se te pierde como el límite entre el rol que tienes como profesional en trabajo social o en práctica o no sé si ya te graduaste o bueno, pero es importante poner ese límite. ¿Qué le va a dar? O yo lo digo desde mi experiencia personal. Al inicio, con los primeros casos que yo atendí en comisaría de familia, me pasaba exactamente lo mismo. Cierto, yo me iba para la casa preocupadísima, pensando en ese caso que atendí, en ese niño maltratado, en esta familia que no tiene ni para mercar, y es muy angustiante. Pero hay un asunto y es que tienes que entender, y esto puede sonar un poquito cruel, y ojo, sin perder el sentido de humanidad, pero también es entender hasta dónde llego yo como profesional, qué puedo hacer yo por esa familia, pero también con esa capacidad de soltar. Invitación, lo mismo que decía ahorita la profe Lady, súper importante el apoyo al apoyo, súper importante que hagamos contención, súper importante que vayamos a terapia. Yo siempre he dicho, todos los profesionales que trabajamos en las ciencias sociales y humanas, necesitamos ir a terapia porque nosotros en efecto nos cargamos de un montón de cosas. Miren, hay un asunto y no se los digo en aras de asustarles, pero el esposo de una amiga es psiquiatra, especialista en yo no sé qué asuntos del sueño. Bueno, el asunto es que él nos decía que la mayoría de los pacientes que está atendiendo en este momento en psiquiatría son o psicólogos o trabajadores sociales, sobre todo que trabajan en el campo sociojurídico, ¿cierto? Oh, por Entonces, Dios. insisto, no es para asustarles, pues a mí particularmente es un campo que me gusta bastante, pero que tiene como todos sus riesgos. Y en esa medida nosotros necesitamos hacer contención, necesitamos que alguien también nos escuche, necesitamos soltar, necesitamos hacer esa descarga de esos asuntos con los que a veces no podemos lidiar, ¿cierto? Por eso te preguntaba cuánto tiempo llevas trabajando allí, porque entonces llevas un montón de tiempo lidiando con estas situaciones y que eso te siga cargando. Entonces mi invitación es, sin perder ese sentido de humanidad, pero sí pensando en el propio cuidado, en el cuidado de tu salud mental, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegas tú como profesional? Punto. Ay, Dios. Y yo digamos que me zafé un poquito de responder, ¿saben por qué? Porque a mí todavía me pasa. Pues digamos que no estoy en una atención de familias de tanta vulnerabilidad, pero más con el tema de los estudiantes. Yo creo que nosotros, a ver, nosotros como profesionales de trabajo social escogimos una carrera y la escogimos porque todos nosotros tenemos una vocación de servicio impresionante. Entonces, creo que es un reto para todos, pues sí, para todos los que estamos aquí, el también crear nuestros propios límites, el aprender a respetar nuestros espacios, cuidar nuestra salud mental. No puedo decir pues que me sienta, o sea, que en la actualidad pues yo me sienta como que saturado, que no puedo con algo, no, pero sí a veces uno como que quiere como que hacer tanto por el otro que desborda un poco. Entonces, bueno. Gracias, Adri, y a la compañera. Bueno, creo que Bueno, este espacio nos ha llenado de muchas preguntas, inquietudes. Incluso creo que nada más la mera pregunta que nos hacía la compañera ahorita, pues nos deja un montón de situaciones que reflexionar. Y efectivamente, bueno, qué chévere que en algún momento del ciclo de actualización, este semestre o el que viene, pues podamos hacer un análisis sobre lo que tiene que ver con la asistencia y la intervención en trabajo social, que creo que son temas bastante la humanidad siempre nos llama, ¿cierto? O sea, desde el ser humano hay una razón filantrópica y creo que también hace parte de nuestros inicios desde el trabajo social, ¿cierto? Y efectivamente allí también tenemos que encontrar cuáles son
¿Cuáles son esas situaciones específicamente que hacen que nosotros hayamos entendido la trascendencia de la asistencia? Pero la asistencia obviamente siendo también un ente articulador muchas veces. Yo, por ejemplo, soy una de las que digo, bueno, enséñale pues a los niños todas las cosas que tienen que ver con la parte académica, obvio hay que hacerlo, pero si usted coge un niño con hambre, pues no empiece a enseñarle hasta que no le dé comida, pues eso sí es bobada, pues, por eso incluso dentro de las políticas para la infancia, se han implementado los programas de Maná y todo eso, porque entender que efectivamente nosotros tenemos unas necesidades básicas que satisfacer. Ahora bien, ¿a quién le corresponde? Ese es otro caso. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay mucho tema por cortar, creo que ya el espacio se nos va terminando. Quiero darle pues la última vez la palabra a Adriana y a Macri para que nos puedan dar como una conclusión o una reflexión final y pues obviamente sé que quedarán tal vez algunas preguntas o asuntos que seguir conversando. Entonces, Adri. Bien, profe Lady, mil gracias. Bueno, dos cositas. Lo uno, hay muchos comentarios en el chat, pero hay uno que me llamó la atención de Gloria, que dice que bueno, estos espacios como nos nutren el alma de conocimiento. Me gusta todo lo que escucho porque interpreta mi cariño con todo lo que hago. Yo creo que por eso cobran sentido estos espacios. Y qué bacano leer ese tipo de comentarios. Gracias, Gloria, por eso. Bueno, reflexión. Ay, Dios mío. Yo creo que esto va más en torno, y hoy, como pues preparándome un poquito para este espacio, pensaba en cuáles son esos desafíos que nosotros tenemos en términos de la intervención profesional en este campo. Y creo que ahí tengo pues como varias invitaciones. Lo uno es, nosotros debemos tener conocimiento detallado, claro, puntual, específico de las funciones en lo sociojurídico, porque siento que se nos pierde mucho. Y si nosotros no tenemos claridad frente a cuáles son nuestras funciones ahí, seguramente nuestra intervención no se va a optimizar. Entonces creo que eso es bien importante. Lo otro, creo que es fundamental trabajar en red con un equipo interdisciplinario. Nosotros no podemos creernos el cuento de que el trabajo social lo tiene que resolver todo. Necesitamos trabajar en red, necesitamos trabajar de manera interdisciplinaria, necesitamos nutrir precisamente esas intervenciones que hacemos a través de las miradas de otros profesionales. Entonces creo que es fundamental que trabajemos de manera interdisciplinaria. Creo que comunidades académicas es fundamental que hagamos también estos espacios de articulación y que en los procesos de formación se fortalezca este campo sociojurídico, porque creo que si miramos las mallas curriculares de las unidades académicas, pues en Colombia hace falta fortalecer este campo sociojurídico. O sea, los chicos no salen de la universidad sin tener como unas bases muy sólidas en términos de este campo sociojurídico, y se dice que el 80% de los psicosociales trabajamos o trabajan en el campo sociojurídico. Entonces, creo que es importante también fortalecer ahí esa área de conocimiento. Y lo otro es que es también fundamental, a nosotros nos siguen dando muy duro por la parte investigativa. Es que trabajo social está muy flojo en investigación, es que no sé quiéncito, no sé qué. Entonces, creo que en esa medida también es importante que nosotros fortalezcamos esos procesos investigativos fundamentados en este campo sociojurídico que es tan amplio, que tiene tantas miradas y tantos detallitos por ahí en términos de nuestro rol, nuestras funciones, nuestra ética profesional, los desafíos y todo lo que le quieran poner. Entonces, creo que es importante. Por ejemplo, no sabemos elaborar un informe pericial y es supremamente importante como tener estabilidad, y que lo diga también la profe Paula, pues que es precisamente comisaria, ¿cierto? Esa mezcla me encanta de ser abogada y trabajadora social al mismo tiempo, y yo creo que es un reto grandísimo para nosotros. Y lo otro es que sigamos fomentando la formación en términos de ese paradigma de los derechos humanos, de ese enfoque diferencial, porque eso es lo que nos va a dar las herramientas para poder realizar una intervención óptima en términos de la familia en ese escenario de protección y de socialización de los seres humanos. Fin del comunicado.
Bueno, gracias, Adri. Yo no voy a decir más de lo que Adri dijo porque ella recogió muy bien, digamos, gran parte de lo conversado el día de hoy. Lo que sí quiero decir es que siento que se cumplió el objetivo, lo conversamos muy chévere, yo me lo disfruté mucho y por lo que veo los asistentes también. Pero queremos saber si sí. Entonces, los que no han diligenciado el formulario, porfa, diligencien el formulario, cuéntenos, ahí hay como es súper rápido, es como en menos de 2 minutos usted lo diligencia y nos cuenta qué tal le pareció el espacio y todo el cuento, ¿cierto? Agradecerles por estar acá conectados, a la profe Adri, a la profe Lady. Hay una manito alzada, pero yo creo que ya no nos da tiempo, ¿cierto, Lady? ¿O qué hacemos? No, ya. Ana, y rápidamente, ¿qué querías decir? Si son preguntas, las vamos respondiendo en el chat mientras yo voy despidiendo el espacio, porque Hola, ya pasamos la 1:30. Hola, Ana. sí, buenas noches a todos. No, profe, me pareció la temática muy interesante, me gustó mucho cómo estuvo expuesta. Tengo una consulta a lo último que dijo la profe Luz. La universidad yo apenas estoy empezando carrera. Bienvenida. La universidad, me imagino que entonces, como es importante toda esta parte jurídica, llegarán en el transcurso de la carrera, nos prepararán o nos darán pues nos apoyarán o nos enseñarán pues como algo acerca de esta parte, porque veo que, como dice la profe Luz, es muy importante para esta carrera. La universidad tiene eso planteado en el transcurso de la carrera. Señor coordinador. La pregunta se la hiciste a Adri, pero ella no tiene la respuesta. Y bueno, digamos No, que se ni la siquiera. hice a las tres ponentes, Pero yo creo ponentes que si tienen de conocimiento. manera atrevida podría decir que hace parte del proceso de autoevaluación, ¿cierto? Sí, Y que claro. seguramente en algún momento o cuando se hagan modificaciones a la malla curricular, podría contemplarse la posibilidad de fortalecer esta partecita. No sé, Macri Porque es que y Lady. es porque también lo vi en la charla pasada, cuando nos dio la ponente, me encantó, la segunda ponente, mejor dicho, también me La encantó profe mucho, Paula. entonces, pero también habló mucho de esta parte, entonces yo creo que es como fundamental para nosotros que también nos den como una preparación antes de que lleguemos. Estoy empezando, estoy enamorada de esta carrera. Maravilloso. Me Ana, encantó ¿qué mi te profe Sandra. nota? Sandra Ruballo me encantó. La primera vez que estuve con ella, ella muy optimista, no sé, me hizo como enamorarme más de esta carrera por la forma de ser de ella. Entonces, Estamos muchas cumpliendo el gracias y son muy propósito. valiosas, pues, como toda esta información. Nena, mira, dentro del plan de estudios tenemos un curso que se llama Constitución Política. Lo que pasa es que el curso, pues de pronto no está, o sea, está orientado en términos generales, digamos, de lo que debemos hacer como conocer desde el término de formación ciudadana, como ciudadanos y actores y sujetos activos de esta sociedad. Pero el tema de lo sociojurídico de forma explícita, creo que en el momento no lo estamos abordando en el plan de estudio, es más como espacios como estos y lo que decía Adri, creo que también es algo que como programa nos debemos pensar para procesos de autoevaluación y mejora del programa, como por ejemplo con cursos selectivos o cosas así. Pero tranquila amiga que el camino es largo y si Dios quiere, pues las soluciones y los espacios se van poniendo. Dime. Incluso por ahí viene el diplomado de familia, infancia y adolescencia. Entonces, por ahí vamos a ir teniendo también en cuenta todas esas consideraciones, porque sí, precisamente sabemos que es muy importante. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a este espacio. Muchísimas gracias a Macri, a Adriana, qué bueno que están aquí, pues hoy compartiendo estos temas. A ustedes muchas gracias por haber estado durante toda la jornada, todo el ciclo de actualización, y pues seguramente vamos a tener entonces esta grabación que por ahí preguntaron, porque pues siempre la montamos pues posterior al encuentro. Esperamos que ustedes continúen entonces también inquietándose por estos temas. Hay mucha información que también pueden encontrar de muchas fuentes y pues creo que también es un reto también muy grande es que nosotros estemos abordando la normatividad colombiana, que es algo fundamental, ¿cierto? Y es que eso también se fundamenta en las diferentes reformas, políticas públicas y demás que se van creando. No siendo más, que estén muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo espacio. Chao. Feliz noche, chao. Chao, feliz noche. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias.